Hoy en Así Somos, junto a Carlos Gutiérrez, analizamos los sucesos policiales que han marcado la jornada. Femicidio de joven carabinera en Linares. Norma Vázquez, de 20 años, fue asesinada por un ex carabinero a quien ella había denunciado por abuso sexual. El asesino estaba siendo investigado y tenía orden de alejamiento. ¿Por qué la joven no estaba siendo protegida? Además, nuevos antecedentes en el caso Ámbar. Investigación sigue los pasos de madre de la menor. ¿Testigo clave o cómplice? Veremos los detalles de la detención del que habría contratado al sicario de Concón. ¿Por qué se realizó este crimen por encargo? Todo esto y más, hoy en Así Somos. Muy buenas noches, estamos dando inicio a otro martes policial en Así Somos, como siempre en compañía de Carlos Gutiérrez, ya lo están viendo en pantalla, y elenco completo. Hoy, amigos, vamos a comenzar justamente por el caso de la carabinera Norma Vázquez, un asesinato que tiene a la ciudadanía indignada y a la institución de carabineros nuevamente cuestionada por, a ojos de muchos, un actuar tremendamente pasivo en este tipo de asesinatos de género. Juan Andrés. Esto ocurrió el día sábado, bueno, ya es de público conocimiento, jovencita, carabinera, 20 años, imagínate, con toda la vida por delante, una chiquilla que designada tanto por sus compañeros, por todas sus amistades, como completamente alegre, con ganas de hacerlo todo bien, con un horizonte que le iba a entregar una serie de recursos para ella poder desplegarse en todo su gusto con respecto a su vida y su profesión. Lo que dice como titular ahí es lo que ya todo el mundo sabe. Carabinera fue asesinada y abandonada en maletero de auto en motel en Linares. Si bien ella trabajaba en la comisaría número 25 en Maipú, oriunda esta chiquilla de Linares, finalmente, después de un maldito encuentro, digamos, con quien en algún momento fue su pareja, finalmente, hasta lo que se sabe, el único imputado, la única persona apresada, estaría obviamente desde el día de mañana entendiendo todos los antecedentes para ver si él es la persona que es culpable de este asesinato que no se entiende. Y esta es la cosa, ¿por qué no se entiende? Imagínate, se suma otro femicidio más en este año en Chile. Ni siquiera nos acercamos, menos mal, a los números que se tienen en Argentina, pero pareciera que la curva tiende hacia allá. Una carabinera, vale decir, una muchacha que tiene todos los recursos físicos, intelectuales, de preparación para hacer las cosas como corresponden, y hay que decir lo que ella lo hizo en términos de los protocolos de seguridad, de órdenes de alejamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo termina siendo víctima de un hombre bajo las similares circunstancias de otras tantas mujeres que fallecen a manos de sus parejas en nuestro país. ¿Cuál es el problema acá? El problema es una institución, Carlos, que no vela correctamente cuando hay un problema dentro de la institución. ¿Hay protección a personas con rangos superiores o es que hay un machismo desatado incluso en Carabineros? Sí, vamos en la semana 35 de las 52 semanas que tiene un año normalmente. Según el Servicio Nacional de la Mujer, en lo que va del 2020, es decir, en estas 35 semanas, llevamos 24 femicidios y 75 femicidios frustrados. Esa es la estadística oficial de la cantidad de femicidios que tenemos. Entonces, estamos muy mal. Estamos muy mal como sociedad, como país. Las instituciones no están funcionando. Y este es un caso muy triste personalmente como ex carabinero. Y además muy complicado porque el agresor, la persona que está detenida por este hecho, también era carabinero, era un oficial. Entonces, ¿cuáles son los procesos de selección? ¿Cuáles son los procesos de revisión psicológicos que tienen estas personas? Yo les vuelvo a insistir, yo pertenecí a la institución, pasé muchos controles y filtros psicológicos para poder vestir el uniforme y estar todos los años que estuve de servicio, pero hay algo que aquí no me está cuadrando. La carabinera hizo la denuncia, ella fue en parte protegida por la institución, fue atendida en el hospital de carabineros por psicólogos adecuadamente,
en ese, pero claramente no es suficiente. No fue suficiente porque si no estaría viva, estaría con nosotros y estaría sirviendo al país como ella lo que quería hacer. Ella quería servir a la patria, servir al país y cuidarnos a todos nosotros. Nosotros no hay quien se salve entonces. Si se mata una carabinera, o sea, ya que queda para las demás. Es complicado, muy complicado, deja muy mal puesto todo. Es muy doloroso y una vez más, un nuevo martes aquí en nuestro programa hablando de un femicidio. Quisiéramos no hacerlo más, porque ¿por qué siguen pasando este tipo de cosas? O sea, ¿cuántas mujeres más van a tener que perder la vida para que se ponga un freno, para que se ponga una vigilancia como corresponde y para que finalmente se haga justicia? Por último, para que sirva como disuasivo, para que le tiemble la mano a quien piense en cometer este tipo de actos atroces. Porque hoy día, como vemos una justicia más bien blanda, donde los criminales están saliendo bajo libertades condicionales, algunos están pagando fianzas, entonces claramente no hay ningún tipo de amedrentamiento, no hay miedo para que estos hombres se piensen antes de cometer los crímenes. O sea, acá es como una cacería indiscriminada. Eso de verdad es tremendamente doloroso y por supuesto como programa sumarnos a las condolencias de la familia de Norma Vázquez, a su hermana que ha aparecido en reiteradas ocasiones estos días en televisión con una entereza de verdad que yo le saco el sombrero. Partir también, Carlos, preguntándote y queremos también andar en cómo se fueron dando estos hechos, pero llegué a la estadística en que el 16% de los femicidios ya tenían una orden de alejamiento y en este caso lo hace aún más especial porque esa denuncia se hizo en la 25 comisaría de Maipú. Esa orden de alejamiento fue dictaminada y se supone que son los mismos carabineros los que debieran hacer cumplir esta orden de alejamiento. ¿Cómo se monitorea eso hoy? ¿Cómo aseguramos que si una víctima como Norma, que tuvo la valentía y que, como tú bien decías, Alfate, hizo todo como debía hacerlo, todos los conductos regulares, ella puso la denuncia, ella lo comentó con la familia, cosa que también es muy importante, sí. Ella pidió apoyo, fue a psicólogos, o sea, hizo todo perfecto y aún así todo el sistema falló. ¿Por qué pasa eso, Carlos? ¿Qué está fallando en las órdenes de alejamiento puntualmente? Mira, ya a lo que tú acabas de mencionar, yo quiero agregar que ella entregó evidencia a la Fiscalía. Hay un audio bastante extenso que está en el Ministerio Público y ella no esperó como muchas veces, y lamentablemente lo hemos conversado en este programa, que muchas veces las denuncias tardan. Ella hizo la denuncia de inmediato. Ella se enfrentó a un superior jerárquico, que eso es mucho más valioso aún. La persona era un oficial, ella era una carabinera y ella se enfrentó a un subteniente. Claro. Creyó en el sistema. Ahí vemos y creyó en el sistema, exactamente. Y aún así, el sistema le falló. Las órdenes de alejamiento obviamente no funcionan. Ya tú acabas de dar la estadística, ya no es algo que sea útil para... Ya no sirve, ¿no? Claramente de acá, derechamente, eso ya no sirvió. ¿Qué es lo que se ¿y en Estados Unidos sirven? En otros países? Exacto, Carlos, ¿en Estados Unidos funciona? ¿Cómo ocurre en otros países? En otros países se le pone el brazalete electrónico a las personas que son imputados o son sospechosos de estos casos, ya cuando hay un proceso formal en contra de ellos, para que no se acerque. Entonces, hay policías específicos designados para que cada vez que este brazalete se acerque a un rango de 100, 200 metros, eso lo determina un juez, por supuesto, al rango donde está la víctima, este brazalete se activa, suena una alarma y la policía, que está exclusivamente designada para vigilar a todas estas personas que tienen brazaletes, de inmediato se acercan a proteger a la víctima, acuden de inmediato. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo lo he escuchado muchas veces y yo creo que ya hay que hacer un paralelo, hay que parar esto porque se dice, no tenemos recursos, no tenemos esto, no tenemos todo otro, pero nos siguen matando gente y nos siguen matando gente y nos siguen matando gente. Sí, las policías necesitan tener más policías al servicio de la comunidad, al servicio de nosotros para que esto funcione. Las autoridades van a tener que empezar a exigir que tengamos la cantidad de policías que se necesita. Yo les aseguro, si hoy día le preguntan a las cabezas de las instituciones, a las personas encargadas, ¿cuántos más policías necesitan? No sé si tienen la respuesta. Ay, es un caso realmente tremendo lo que estamos viendo. Es importante decir que estábamos viendo imágenes, no sé, señor director, si las podemos ver nuevamente, de cuando justamente estamos viendo las imágenes. Este tipo está con esa
tranquilidad de alguna forma luego de haber cometido un asesinato. Y en este caso yo quiero poner, porque me pasa que veo todo negro en esta pasada. Pasa alguna cosa. Yo creo que es muy importante cómo lo pillan a él. Es muy importante el rol fiscalizador de la sociedad, porque a él efectivamente lo pillan cuando la encargada de este motel de Linares va a recibir la pieza, hacer la limpieza, qué sé yo, y se da cuenta que hay manchas de sangre en la habitación. Ajá. Y ahí ella sale y le dice a este tipo, lo encara y le dice, oiga, pero, a ver, espere, ustedes entraron dos, ¿dónde está la otra mujer? Y ahí es cuando él sale arrancando, que no sé si arrancando es la palabra más exacta, porque yo lo veo con una tranquilidad que de verdad da rabia, con una calma, no sé si tú lo compartís, Lama, con una calma que va caminando como si fuera a comprar el pan. Es importante el rol fiscalizador, porque me da miedo que si esa mujer encargada de ese motel tal vez no ponía el énfasis en las manchas o decía, ya haga lo mismo, cada uno sabe cómo tiene actividad sexual, a lo mejor hoy día no estaríamos hablando del caso de esta forma de Norma, y a lo mejor hoy día estaríamos hablando de la desaparición de la carabinera Norma Vázquez, y a lo mejor hoy día la estaríamos buscando por cielo, mar y tierra. Entonces, dentro de todo lo malo que hay, que yo esto es lo único bueno que quiero destacar, es el rol fiscalizador que tenemos todos. Creo que es verdad, las instituciones están funcionando pésimo, ¿ya? Por decirlo bonito, pésimo, no están funcionando. No es que hoy día no funcione la orden de alejamiento. En la vida nunca ha funcionado la orden de alejamiento en este país, porque el mecanismo es inútil. Es un mecanismo inútil, porque a la mujer la violaron, la mataron y no alcanzó a llamar a este número de teléfono que supuestamente es preciso. Pero creo que hoy día, cuando las instituciones nos damos más cuenta que nunca que no funcionan, que no existen, que no sirven para proteger a las mujeres, somos nosotros los que tenemos que tener un rol fiscalizador. Y hoy día, gracias a esa mujer del motel, probablemente se pudo encontrar rápido a ese tipo, al probable asesino, que hay que decirlo de esa forma. Y no estamos hablando de una desaparición. No sé qué opinas tú, Lama. No, a mí lo que más me preocupa es lo que deslizó Carlos anteriormente, que tiene que ver con esto mismo, porque si tú preguntas a Carabineros la dotación que necesitan, no te van a saber dar una respuesta. Y eso me imagino, Carlos, que significa que posiblemente los filtros a la hora de elegir o hacer este como recorte, este tipo casting así para elegir Carabineros, posiblemente no son los mejores actualmente por la necesidad de que haya mayor dotación. Y eso, este es un caso que puede terminar siendo emblemático respecto a la necesidad también que tiene la institución, y también obviamente la necesidad de reformar todo lo que tiene que ver con la orden de alejamiento y llevar a cosas más efectivas. A mí me parece que esto nos demuestra que el castillo de cartas, más que desarmado respecto solamente a la parte económica, se desarma también en la parte institucional de este país. O sea, está todo armadito nomás y pegadito con mocos, como dicen por ahí. Buen punto. Mira, atención, Carlos, te quiero mostrar el siguiente titular, porque esto, yo sé que tú tienes antecedentes mucho más precisos, lo digo sin queja, digamos, ni apuntar con el dedo, donde se ha dispersado una información que parece que no es tan cierta respecto a los cargos sumarios que tenía Alex Garay. A ver, el titular dice acusado por asesinato de carabinera, hasta el momento, tendría orden de alejamiento por denuncia de agresión sexual. Y aquí es cuando dicen, y otros 6 sumarios anteriores, que como este hombre estaba en la calle o no sé qué, y tú tienes antecedentes que en realidad al parecer son solo 2. Solo quiero complementar esto con una pregunta, Carlos. En programas anteriores hemos hablado cómo cresta alguien que es un abusador sexual, un abusador de menores, por ejemplo, está de los 22 años de prisión a los cuales se le remite originalmente, a los 7 ya está afuera y más encima se va a vivir al barrio donde están sus víctimas. Entonces uno dice, hay un seguimiento psicológico si esta persona realmente está ya apta para salir a la sociedad, y nos damos cuenta que en 2 oportunidades vuelven a hacer lo mismo, cae de palo. Entonces, aquí está la pregunta. Un carabinero, cuando supongo se le hace, digamos, la inscripción para ingresar a la institución, le hacen todas las preguntas, todos los recursos psiquiátricos, cada cierto tiempo se les vuelve a preguntar para ver en qué andan, cómo están, por ejemplo, y aquí, sin ánimo de disculpar, cómo están después del estallido social, cuando quizás mucha gente los mira con malos ojos, cómo están manejando el estrés, la frustración y todo eso. Los antecedentes, Carlos, y te pido por favor si me puedes responder esa pregunta, porque si no están cuidando los carabineros, entonces hay gente peligrosa con pistola y con permiso para hacer uso de ella y la fuerza de la justicia.
Sí, acá hay el proceso de... a ver, para ir por partes, este señor, porque ya no sé ni cómo nombrarlo, tenía 2 sumarios. Solo 2 sumarios, no 7 ni 6 como se habla en los medios de comunicación. Solo tiene 2. Okay. Uno por un caso que se vio involucrado en Maipú, que tomó detenido a una persona, lo llevó al cuartel policial dentro del estallido social y lo lleva, pero no le ingresa al libro que corresponde o no deja registro de su detención. Un caso gravísimo, por supuesto, lo vimos muchas veces en otra época del país, donde tomaban detenido a la gente y desaparecía. Y por ese sumario, recién está finalizando ese sumario, está en proceso de notificación de la sanción, es decir, todavía no está cerrado porque él eventualmente podría apelar, ya no es miembro de la institución, así que esa parte se obviaría, pero le correspondía o se le propusieron varios días de arresto. Y el otro sumario es por el caso del abuso sexual hacia Norma. Y ese sumario fue relativamente rápido, esto fue a mitad de julio y él a principios de agosto ya estaba desvinculado de la institución. Y aquí también quiero que para que la gente entienda cuál es el proceso, porque algunos hablan de baja, otros hablan de desvinculación. En la institución hay dos escalafones, hay muchos escalafones, pero los 2 más conocidos son los de los oficiales y del personal, o los suboficiales. Entonces, en el caso de los oficiales, que es el caso de este sujeto, él es nombrado por un decreto supremo, es un tecnicismo, el decreto supremo es firmado por el presidente de la República. Y cuando se inicia un sumario en contra de esta persona, él automáticamente se debe separar del servicio y no puede volver, independiente de que el sumario resulte absuelto o que o un proceso judicial resulte que la persona no tiene nada que ver, él no puede volver a integrarse a Carabineros. Es como que lo echan de la institución igual, tenga o no tenga culpa. Entonces por eso es tan delicado, porque no hay un proceso de que pueden volver atrás y sabe que en realidad usted no tenía ninguna responsabilidad, así que vuelva a su trabajo y usted sigue sin problema. No existe esa parte, salvo que el general director por expresa petición, él diga yo quiero que esa persona vuelva, porque se comprobó que no había. Eso es muy raro que ocurra. Y el personal o los suboficiales tienen la opción, si también estén involucrados en un sumario, a ellos se les da de baja, pero si se comprueba que no están involucrados en ninguna cosa, al día siguiente de inmediato vuelven a trabajar. No tienen ese problema. Por eso es más complejo en ese sentido. Y para el tema psicológico, la salud mental, sí, para que la gente entienda, cuando uno postula a la escuela de oficiales de Carabineros, uno tiene que pasar un proceso muy como la PSU, una cosa así, o ahora no sé ya ni cómo se llama, pero la prueba de selección universitaria, con varios temas. PSU, claro, tiene varias temáticas que es un examen, varios exámenes, y además tiene un examen psicológico. Y eso va a una preselección. Y después viene otro proceso con exámenes médicos y otros exámenes psicológicos, y ahí tú eres seleccionado y ahí puedes entrar. Pero esa fue la última vez que alguien te vio, algún psicólogo. Recién ahora, nunca más. Yo nunca más vi un psicólogo, las veces que lo tuve que ver, después por mi trabajo obviamente fue totalmente particular. Pero ahora se han tomado algunas medidas, especialmente con unidades que trabajan en el control del orden público, que necesitan este control mental por razones obvias, porque están todo el día ahí en las protestas, pero es nuevo, eso no existe aquí. Pero ¿qué pasa con el carabinero que está en el sur, por ejemplo, en la Araucanía? ¿O qué pasa con los carabineros que ven una persona fallecida o el homicidio de Ámbar o no sé qué? Entonces esas son las cosas que no hay un complemento, no existe que todas las unidades tengan todo el mundo, porque todos necesitan, por supuesto, porque es un trabajo muy estresante y no lo tienen. Eso sí no existe, no debo dar fe de eso. Bueno. Entonces es grave. Claro. Mal. Es grave. Ok. No, tengo una pregunta muy pequeña. ¿Hay algún tipo de reglamentación respecto a las relaciones laborales amorosas? ¿Hay algún tipo de reglamentación? En algunos lugares no se permite, en otros sí. ¿Pasa eso en la institución? Sí, en todos lados hay romances, digamos las cosas como son, en cualquier trabajo. Sí, sea carabineros, sea un lugar de completo, sea una tienda, sea el lugar que sea, donde hay grupos de personas, generalmente se generan relaciones. ¿Hay algún tipo de reglamentación para eso?
Mira, existía una reglamentación bastante arcaica, para decirlo de una forma bastante elegante, que antiguamente los oficiales no se podían relacionar con los suboficiales. Un tema de clasismo que obviamente claro, no sé, de la Edad Media, pero afortunadamente eso se elimina, y de hecho los sancionaban a los oficiales o al personal que se involucraba con otros escalafones. Y para casarse uno tenía que pedir permiso, y a la esposa o el esposo que no era carabinero le hacían una batería de exámenes que ni siquiera te imaginas, de todo lo que podía haber, y un análisis completo de la familia hasta de, no sé, la quinta, sexta generación, para saber si eras digna casarte con ese carabinero o esa carabinera. Y que fueran astronautas o acá, pero es clasista. Claro, entonces obviamente es clasista, viola todos los derechos humanos existentes, y afortunadamente ya eso cambió hace unos 5 o 7 años atrás, ya cambió. Ahora se permite la relación entre oficial y personal. Perfecto. Uno se casa y después avisa, ¿sabes quién me casé? Ahí está el documento, por asignaciones familiares o trámites, cosas así, pero eso es todo. Afortunadamente ya cambió. Perfecto. Bueno, finalmente, de manera muy rápida, tal como lo decía Michael, el video ya lo vimos, como él pacientemente, como si nada hubiese pasado, se aleja hacia un domicilio conocido, que es la casa de su padre, aproximadamente 200 kilómetros del lugar de los hechos. Tras varias horas estuvo prófugo, y finalmente, en un tiempo récord, mediodía, poco más de 12 horas, finalmente se le da preso, y es donde comienzan obviamente las primeras pesquisas, y entendamos que el día de mañana es donde se van a colocar arriba de la mesa todas las pruebas, todas las situaciones y todos los cargos de que por lo demás podría llegar a ser considerado absolutamente culpable. O sea, perdón, uno tiene que irse con cuidado en la tele. Hasta el día de hoy es una persona imputada nomás, no se le puede decir que él es el absoluto responsable, pero también no me gustaría que en la tele se perdiera lo que es el sentido común, pero sería raro que hubiese esto ocurrido a manos de otra persona. Por lo tanto, la lógica apunta que claramente eso fue lo que ocurrió, entendiendo, digamos, el pasado que los vinculaba a ambos. Ahora, la representante de la Fiscalía de Linares explicó que aunque ya se desarrolló la autopsia, el informe aún no ha llegado todavía, ¿ok? No sabemos cuál es el proceso del deceso de esta carabinera. Mañana se esclarece todo. Además, la PDI está desarrollando la serie de diligencias para reconstruir las últimas horas de la víctima. Pero, de todas maneras, hubo sangre entre medio. Entonces se habla de una agresión, Michael. ¿Sabes lo que pasa, Salfati? Yo, muy breve, no quiero dejar pasar el tema que tú tocabas de la salud psicológica de Carabineros. Es súper importante, chiquillos, sobre todo cuando hoy día tenemos antecedentes de una chica de 26 años que estaba con violencia intrafamiliar, quería denunciar y la tomaron detenida por violar el toque de queda. A ese punto es cuando uno dice cuál es el entrenamiento real que tiene Carabineros hoy en día en nuestro país. Más allá de la empatía, es usar la lógica un poco. Da lo mismo el toque de queda que estés violando si lo que tú quieres avisar justamente es que te están violentando en tu casa. Uno ve estos casos y da mucha rabia como por ejemplo cuando uno empieza a revisar y dice, sí, Norma, y lo decíamos al principio, Norma siguió todo lo que el sistema le dice a la mujer que tiene que hacer. Norma denunció. Norma tenía una orden de alejamiento, la misma orden de alejamiento que tenía en su momento Nabila Rifo, no olvidemos, y muchas otras mujeres que han sido violentadas en medio de una orden de alejamiento vigente. Y dentro de esta denuncia hay una serie de audios, justamente, amigos, que Norma alcanzó a enviar a sus más cercanos, a su círculo de confianza de alguna forma, en la cual expresaba lo que estaba viviendo. Tenemos algunos audios justamente, Salfate, no sé si tú los tenés por ahí, se me corrió acá, transcritos, sí. Si los podemos revisar, para ver un poco el tono que tenía Norma y de cómo ella hablaba del miedo de no poder reaccionar, algo que la gente critica tanto, cómo la mujer no reaccionó, no podía reaccionar porque estaba sola y tenía miedo de ser más agredida a uno, ¿no? Un poco eso nos hablan los audios. Exacto, que son las transcripciones sobre las conversaciones, sobre la relación con Cari Valenzuela. Decía, tenía miedo de pegarle, dice Norma. Obvio, lo habría hecho, pero tenía miedo de que me pegara de vuelta. Claro, el otro tiene una superioridad física. Porque además, agrega ella, es agresivo siempre cuando se enoja, es descontrolado, digamos, rabioso y golpea fuerte. Y continúa,
fue horrible, desesperante. Lo único que hice fue taparme, llorar, gritar, decirle que parara. Él no lo hacía. Aparte, en la casa estaba él, yo y nadie más. Son obviamente los audios claro, de Norma Vázquez Soto para un canal amigo. Además que parte de esos audios, no los queremos involucrar acá, pero incluso en algún momento en este intento de violación donde se dice que él se quita toda la ropa, hace un llamado a su padre, que también exfuncionario carabinero y que volvió a ingresar en funciones de carácter más de administrativa. Y aquí un poco me molesta, de ser ciertos esos audios, yo no lo he escuchado directamente, pero es como que él le baja un poco el perfil y le da una serie de tips sobre cómo tratar a su compañera, colega, polola, y que es de acallarla con recalojar, ofreciéndole plata y dándole poca importancia a este asunto que es un abuso sexual. Acá hay un problema, es que aquí te das cuenta que no es solo el problema de este muchacho que vemos caminando tranquilamente, como si nada hubiese pasado en el video que está detrás de nosotros, sino es que parece que hay una idea un poco patentada de que los límites que nosotros entendemos como tales, otros no los tienen muy claros. Y cuando esto viene de Carabineros, digo, chuta, acá hay algo que se desencajó. Estamos en otra época, esto siempre ha sido así, como los escándalos del Vaticano y que de repente salieron a la luz, o esto es nuevo, Carlos. O sea, esto es algo raro para la institución de Carabineros. Esto es algo del último tiempo nomás. No, yo no sé si esto es nuevo. Yo creo que el mundo es mundo. Lamentablemente ha existido la agresión sobre la mujer. Ahora la podemos luchar en contra de ello, obviamente, pero concuerdo plenamente con lo que tú estás diciendo. Yo creo que hay gente en la institución que todavía cree que estamos en otra época. Y eso es parte de la modernización urgente que necesita Carabineros. O sea, este muchacho que vemos y en en los escritos que tiene, que acabamos de ver, los audios que se escribieron recién, ella narra una rabia, con rabia él la golpeaba. Imagínate ese sujeto con un arma, con un uniforme en la calle, que encuentra una persona, cualquiera que está haciendo cualquier cosa es capaz de matarla, a lo mejor, no sé, desconozco si está, bueno, y ya lo vimos que es capaz de hacerlo, ya está imputado por eso. Entonces es gravísimo. Necesitamos lamentablemente Norma está desenmascarando a lo mejor muchos problemas que hay, aparte de lo que ya todos vemos y son públicos, pero a lo mejor esto es un problema interno que la basura se estaba escondiendo bajo la alfombra, pero ya no da más. Entonces esto es parte del proceso de modernización. La policía, las policías no son militares, son policías. Y eso a lo mejor hay que cambiar un poquito el chip y obviamente hay que ir modernizando, ¿no? Hay que avanzar. Hay que ir avanzando con todo esto. Sí, y bueno, hoy día todavía yo sé que hay muchos esfuerzos y yo sé que la mentalidad de muchos hombres, sobre todo los de las nuevas generaciones, ha ido cambiando. Vemos casos como este, lamentablemente, que quizás habría que conocer su historia de vida para saber de dónde viene ese pensamiento, esas acciones. Pero todavía vemos que en Chile existe mucho el patriarcado, existe mucho el machismo, existe mucho esa idea de los hombres de dominio por sobre las mujeres. Y lamentablemente, una posesión. Generaciones, exactamente, o sea, generaciones jóvenes, como decía, vienen afortunadamente con un pensamiento distinto, pero quedan algunos todavía que quizás vienen con esos conceptos quizás más heredados de sus familias anteriores, no lo sé. Igual habría que investigar cuál es la historia psicológica de este caballero, aunque nada justifica lo que hizo. O sea, en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, sí, hay algo, perdón, para seguir en ese punto, hay algo que a mí me llama profundamente la atención y no hay que olvidar que Carabineros es la primera institución en el país y una de las primeras en el mundo en incorporar a las mujeres a sus filas. Y ha tenido, y las mujeres han brindado un rol fundamental en la institución. Es la primera institución en el país que estandarizó los escalafones e iguala los hombres y las mujeres en los escalafones. Las mujeres ganan lo mismo que los hombres. Hay muchos ejemplos positivos que tiene la institución que hay que obtenerlos. Pero obviamente hay mentalidades y hay personajes dentro o allá afuera, afortunadamente, pero esas cosas hay que modificarlas. Sí, Carlos, es que
Me queda una pregunta por hacerte, que no la quiero dejar pasar. Lo que pasa es que veíamos que Norma, ella hizo la denuncia en julio del 2017 y según los dichos de su hermana, ella nunca más se juntó con este sujeto. Es más, había un amigo en común entre ellos en que le comentó a Norma que efectivamente Gary estaba súper picado y que él iba a hacer algo en contra de ella como para vengarse. Y después dijo, jajaja, no, mentira, como que lo tiró a broma. Pero entre broma y broma la verdad se asoma y resultó ser, parece que una amenaza bastante concreta, dado el final lamentable de Norma. Entonces, esto, Carlos, el que haya habido amenazas previas, ¿también se considera como parte o como agravante del juicio que va a tener que enfrentar Gary Valenzuela? Claro, este sujeto tiene a ver, Norma hace la denuncia a mitad de julio de este año. Entrega esta información al jefe. El jefe de inmediato toma acción de esto, hace todo el protocolo interno que hay, consigue hora para que vaya al médico, al psicólogo, etcétera. Obviamente viene la denuncia que es paralela. El tema es que ellos trabajaban juntos en la misma comisaría. Entonces, eso de repente, ahí es donde yo veo una falencia. Porque si hay una mujer violentada o un hombre, puede ser, da lo mismo el grado, violentado por un superior jerárquico, de inmediato lo que yo hubiese hecho es de inmediato trasladarla, si ella es de región, yo lo hubiera enviado a Linares, cerca de su casa, para que esté con su familia, siga un tratamiento psicológico allá, y lejos de este tipo, y este tipo mantenerlo o darlo de baja, como fue lo que hicieron. Pero esa fue la parte a mí que me faltó de ser más proactivo con el proceso, porque Carabineros tiene las herramientas para hacerlo, lo puede hacer, es llamado del jefe al coronel, el coronel al general y listo, y se dispone ese traslado. Y mañana ya ella está trasladada. Entonces, a lo mejor, si hubieran sido más proactivos en ese sentido y se hubieran visto, a lo mejor pensaron que no era tan grave. Quizás eso son a lo mejor quizás son las cosas, claro. Exacto, se minimiza a lo mejor el hecho, entonces a lo mejor por eso no le tomaron tanto el peso, quizás qué cosa pasó por la mente. Sí, yo, más allá respecto a lo que dice Carlos, y más allá de la institución, porque obviamente tiene un morbo, pegarle a Carabineros desde octubre, tomando en cuenta todo lo que ha pasado, más este caso llega a ser bastante fácil, pero a mí me parece que esta persona o está en Carabineros o está afuera, da igual. Me parece que ahí tenemos un problema más grande, que estamos generando estos hombres llenos de odio, con ganas de tomar ciertas venganzas cuando hay un tema... Problema de frustración tiene, no lo maneja. De frustración. Entonces, a mí me parece que esos filtros están en todos lados. Carabineros tuvo la oportunidad posiblemente de hacer algo más con este muchacho, con este tipo, y no se hizo. Así como cuando tú vas a una entrevista de trabajo y te hacen un test psicológico, ese test psicológico de que ahí también debería ser una oportunidad de hacer un filtro y decir, oye, ojo, acá hay una persona. Por eso necesitamos generar algún tipo de mecanismo que nos permita tener una... ¿cómo explicarlo? Así como una superintendencia de psicología que se haga cargo de un montón de personas que están ahí, que posiblemente con el apoyo necesario podríamos evitar estar refiriéndonos a este tipo de temas. Yo creo que va por ahí un poco la cosa. Estos filtros se encuentran en distintos lugares más allá de la institución o el trabajo, Carlos, y me parece que ahí hay un trabajo que tenemos que hacer más allá de la reestructuración necesaria de la institución en otros lugares también. La salud psicológica en Chile es bastante mala y los niveles de estrés y de depresión, sumando en la cuarentena a la que nos tuvimos sometidos, también avalan y hacen crecer ese tipo de cosas, ¿o no, maestro? De todas maneras, o sea, eso es lo que tenemos que velar para que esto no se repita. Ahora, esto es aún más complejo de cómo suena. Queremos escuchar un poco las declaraciones que habla Mariana Vázquez, hermana de esta carabinera asesinada, en donde, ojo, está la idea, se ha deslizado que esto no sea calificado de femicidio, cuando esto sí que está más claro que nunca. Estamos viendo claramente ahí los dichos de ella, que dice claramente: mi lucha es por hacer saber que esto es un femicidio que se ha cuestionado. Ella fue agredida en el pololeo, ella fue hostigada, había un psicópata, un enfermo que le hacía show, que era agresivo con ella. Quiero que esto se sepa, que todo
todos sepan que es un femicidio, esto no fue un homicidio. Hay un titular donde la propia hermana dice que le estaban tapando cosas a Gary. Todo esto y mucho más, porque esto recién se está sabiendo y hay más antecedentes. Carlos lo va a explicar todo a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya. Pasamos a este caso tan triste que nos tiene también profundamente dolidos y dolidas de ver cómo nuevamente una mujer muere a manos de un hombre. Estamos para eso con nuestro cientista forense Carlos Gutiérrez analizando el caso de Norma Vázquez. Y antes de irnos a la pausa, estábamos revisando unas declaraciones que dio precisamente Mariana Vázquez, hermana de Norma, y pasamos a revisar también un titular que habla de que dice, mira, hermana de carabinero asesinada denuncia que presunto victimario tenía cosas que le estaban tapando. Tremenda acusación, tremendas declaraciones. Alfate, por favor, ahondemos en esto. A ver, esto es súper importante de entender porque hace un ratito estábamos hablando de que quizá por ahí alguien, la institución, antes de saber tú, le bajó un poco el perfil a lo siguiente. Escuchen esto con mucha atención. La joven, cierto, la hermana de Norma Vázquez, ella hace la siguiente declaración, de que tiene una grabación, que la fiscalía tiene esa grabación de prácticamente 1 hora, donde el agresor reconoce este intento de abuso sexual. Y lo que en medio de todo eso decide llamar a su padre con el parlante abierto para que todos, en el caso él y Norma, pudiesen escuchar. Estamos hablando de un padre, reconozcámoslo, que también perteneció a Carabinero y que hoy día regresa después de jubilarse en parte administrativa. La joven contó que a Norma se le pretendía ofrecer dinero, regalos caros, cosas a las que ella claramente no accedió. Y en dicha conversación Norma le dice a Gary Valenzuela, abro comillas, yo te perdono, Dios te perdona, trata de cambiar, pero yo a ti te voy a denunciar. A ver, Michael Lama, no sé, esa sola grabación nos damos cuenta hasta dónde era capaz de llegar, cuáles son los niveles de protección donde sentía bajo un paraguas Garay, y finalmente de cómo él no tenía ninguna intención de cambiar, sino de cierta manera quería rayar la cancha en donde Norma estaba atrapada, situada. Es una manipulación, me parece que por todos los ángulos, me parece que es una especie de control, digamos, sobre la persona de Norma. Y acá en este caso hablamos de esta especie de paraguas, porque tenía una persona, un referente, el papá, que era parte de la institución. Ya después Carlos nos explicará bien cuál es su real cargo en la institución. Pero me parece que es la protección que sienten todos los abusadores, manipuladores y hombres que violentan a las mujeres, porque hay un paraguas mayor, y lo voy a seguir insistiendo, que tiene que ver con la institucionalidad que va en contra de la protección a la mujer. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú, Lama, decías en el bloque pasado. Creo que estoy 100% de acuerdo contigo, pero siento que esto uno no lo puede separar más allá de que se está matando a la mujer porque es mujer. A Norma se le mató porque es Norma, no porque fuera carabinera. Pero creo que no se puede analizar separado de la institución, porque efectivamente hoy en día las mujeres, donde tienen que ir a denunciar, donde tienen que ir a buscar protección, es a Carabineros. ¿Y cuál es el mensaje que le llega hoy día a una mujer violentada que dice, oye, ni siquiera Carabineros no tiene un protocolo efectivo ni siquiera para las mujeres que trabajan en sus filas? Entonces yo le encuentro razón a Carlos cuando antes decía que Carabineros es de las primeras instituciones que ponen equidad a hombres con mujeres. Me parece perfecto y eso es real, yo no se lo puedo aplaudir a Carabineros. Pero hoy día, ¿qué siente la mujer que en este minuto está viendo nuestro programa? Y esa mujer que está siendo violentada, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que hace 5 minutos le tienen que haber pegado a una mujer. Te tiro la cifra porque lamentablemente debe ser tremendamente real. ¿Qué simbolismo, qué mensaje le llega a ella para decir, oye, Carabineros no es capaz de proteger a sus propias mujeres? ¿Cómo me va a ir a proteger a mí? ¿Qué mensaje le llega a la mujer que está siendo violentada, que lee las noticias que tomaron detenida a una mujer para romper el toque de queda porque quería denunciar la violencia? Le va a terminar yendo peor. Entonces efectivamente es fácil golpear a las instituciones, pero hoy en día tenemos que hacer hincapié en que las instituciones hace rato no están funcionando, en que las instituciones tienen que cambiar. No puede ser que en buen chileno, se caguen con comprar estos brazaletes, sigan diciendo que no hay plata, pero seguimos manteniendo como con 4 sueldos mínimos asesinos dentro de la cárcel. Entonces creo que el nivel de prioridad de la protección en este país es lo que uno dice, de verdad, no entiendo, acá todo se da vuelta. Lama. No, yo encuentro que tenéis razón lo que estáis diciendo, sí. El punto es
sin duda te lo doy. Pero acá también estáis frente a una situación en la cual ella te demuestra, olvídate que es carabinera, ella siguió todos los conductos regulares, todo lo que hay que hacer. Es más, cuando le ofrecen incluso, como decían anteriormente, algún tipo de coima, por decirlo así, para que ella no haga para que no lo acuse, la denuncia, él dice, no, te voy a denunciar igual. O sea, hizo toda la línea. Eso te demuestra que en todo ese proceso estamos equivocados. Y esa falencia del sistema es importante de corregir lo más rápido posible. Ahora que le ha tocado trabajar mucho a nuestros parlamentarios y a nuestros políticos, que es algo que nunca les ha gustado, se nota que trabajar es como que no les viene muy bien. Estas cosas son las que hay que sacar lo antes posible para evitar que esto siga ocurriendo. Estas son las cosas que tienen calidad de urgencia. Más allá que ella sea carabinera o no, saquemos la institución, ella siguió todo el conducto regular y ese conducto regular demuestra que esto es un fracaso. Y eso me parece mucho más preocupante porque denuncias de violencia intrafamiliar o denuncias en la pareja debe haber todos los días en las distintas comisarías de todo el país. Sí, es clave lo que estás diciendo, Lama, porque justamente por estos días, a raíz de esto, se comentaba que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es el ministerio que menos presupuesto tiene, al que menos lucas se le asigna, y las discusiones que se dan en torno a las violencias de género y todo lo que tenga que ver con la mujer en el Congreso siempre está como en última instancia, siempre es pateado, siempre es como reagendado. Lo contaba una diputada en un matinal por estos días. Entonces son realidades que yo no sé, por eso insisto, o sea, ¿cuántas cosas así tendremos que ver para que efectivamente se empiecen a tomar las cosas como corresponde? Y acá un poco también hacer el llamado a ver, es complicado decirlo, porque yo sé que cuando una mujer es violentada sufre de mucho miedo, de mucha inseguridad, pero aquí la única forma de poder doblarle la mano a esta situación es empezar a denunciar. Y hubo una psicóloga de gendarmería que hoy día en la mañana estuvo en el matinal de Chilevisión y ella daba 3 puntos claves para uno darse cuenta si efectivamente al lado tuyo hay un potencial agresor, porque muchas veces uno tiene un pololo, tiene un marido o tiene un conviviente que tú no sabes cuál es su verdadera personalidad hasta que comete su primer acto. Y muchas veces uno deja pasar por alto situaciones que son violentas porque también las hemos normalizado. Y como tú bien decías, Salfate, esto es desde desde miles, pero hace muchos años atrás la mujer siempre ha sido violentada de alguna u otra forma y eso ha sido normalizado. Entonces, la psicóloga decía, por ejemplo, un tipo que tiene estas características más, no sé si psicopáticas, pero claramente que tiene un potencial de poder hacerte un daño, lo primero que va a ser aislarte de tu grupo, te va a aislar de tus amigos, de tu familia, para que tú estés prácticamente como en una isla con él, incomunicado. No le gustan tus amigos. Exacto, tú eres de él para él y tú le rindes cuenta a él y nada más. Es el típico tipo que empieza, claro, es que no me gusta tu amiga, es que tu mamá es muy metida, es que qué dice tu hermano, etcétera. Ojo ahí con eso. El segundo punto que ella decía es que ellos empiezan a ejercer poder, es decir, préstame tu celular, quiero revisar tus conversaciones. Oye, ¿con quién me estabas hablando? ¿Y por qué gastaste tanta plata? Entonces hay uno, wow, ¿por qué me hace todas esas preguntas si yo también tengo mi espacio individual dentro de la relación? Y la tercera parte sería como la agresión, ¿ya? La agresión tanto física como psicológica. Entonces, a ponerle mucho ojo a estas etapas, porque muchas veces uno, no sé si por enamoramiento o porque uno se siente protegida o por no incomodar o por no elevar esta situación a que se transforme en un conflicto familiar, las mujeres empezamos a quedarnos en silencio y no podemos mantener el silencio, porque la única forma de que esto empiece a frenarse es que las mujeres se atrevan a denunciar. Yo sé que es muy difícil, pero tenemos que intentar de hacerlo. Es que sabéis que es muy breve, porque más que etapas, más que un camino para la violencia, todo lo que escribió Lamonti es violencia. Es violencia económica, es violencia social, es violencia psicológica, es violencia física. Hay que decir las cosas como son. Es una escala de violencia. Y ojo, palabra, psicología de violencia. Son todas graves. Justamente no hay que normalizarla. El gran tema, creo yo, y la discusión, Salfate, es que justamente hoy día la mujer que lo reconoce denuncia, pero hoy día los casos de las que se atreven a denunciar, los casos nos hacen decir, oye, ¿qué saca con denunciar? ¿Cachai? Yo eso voy con la poca protección que existe en este momento, y hoy día tenemos una familia devastada que ve que le destruyeron la vida a su hija de 20 años, que le quitaron todos sus sueños, y ellos también de pasada, Salfate.
Como decía Monty, yo aplaudo la entereza de la hermana de Norma Vázquez, pero yo te digo así, yo en la personal, en el rol de papá, cuando miro al padre de Norma, a mí me cuesta verlo porque trata de juntar las palabras, trata de ser correcto, cuando le pone una cámara al frente, la mayoría de la gente no está acostumbrada a televisión y trata así como de ya de no romperse, y le es muy difícil porque estamos, como tú dices, frente a una familia devastada. Mírenlo a propósito de lo que dice este titular, que lo sequen en la cárcel. No aguantó más. ¿Quién habla ahí? Obviamente el padre de Norma, la desesperada súplica, ¿cierto?, del progenitor de esta carabinera asesinada. ¿Qué es lo que dice a partir de sus declaraciones para Bio Bio Chile? Selén Vázquez, padre de Norma, pido justicia lo más antes posible. Que no se empapele, empapele esto. Claro, que haya justicia pronto, porque no quiere que esto quede impune. Yo le diría al general de Carabineros que las cosas debe hacerlas bien, porque fueron muy mal hechas de dejar a ese hombre libre, siendo que cometió un abuso. Y la verdad es que, uno no deja de empatizar con eso, y tiene toda la razón, porque aquí uno se pregunta, quizá habría que hacer algo más que un simple orden de alejamiento. A ver, Carlos, te pregunto, ¿sí? A ver, hablemos a calzón quitado, como nos caracteriza. Las órdenes de alejamiento que dicen, ya, tú no te puedes acercar a mí, ¿sirven de algo? O sea, parece se ven re bonita en el papel, con un timbre así como, listo, caso solucionado. No. ¿Sirven de algo? Y si me dices que no, ¿qué hay que hacer entonces? Obviamente no sirven. Eso, con gracias, toda la apertura de mente, no sirven para nada. Y cómo podríamos mejorar esto es ver todas las cosas. Norma hizo todo lo correcto. Norma es una héroe dentro, sí, y es una mártir, lamentablemente, del sistema. Mártir. Ella denunció a sus jefes, denunció a un superior jerárquico. Ella tenía evidencia. Un acoso sexual es un delito súper difícil de comprobar. Ella tenía la evidencia. Sí. En esa evidencia, de acuerdo a lo que escuchamos, una persona que es el papá de este sujeto que está imputado por este crimen sabe de este delito y además lo aconseja. Si eso es verdad, pasaría a ser cómplice, y si está en las filas de Carabineros, por favor, Carabineros, ojo atento al control de detención de mañana, porque si sale algo de eso mañana, tienen que tomar acciones rápidamente. Sí, claro. Y además entregó ese audio a la Fiscalía, y la Fiscalía entregó solamente una orden de alejamiento, teniendo toda la información ahí para poder haber por lo menos detenido en prisión preventiva a este sujeto por el acoso. Y no estaríamos en esto. Es que ahí te das cuenta y lográis leer entre líneas la frase del padre, que se seque en la cárcel. Te está tratando de decir que posiblemente no se tomaron anteriormente todos los ingredientes, todo lo que acabas de relatar, Carlos, respecto a la posición que debió haber tomado la institución. Y cuando está diciendo, cuando dice que se seque, además es diciendo lo que hemos hablado en las últimas semanas, que pareciera que cuando cometes un crimen y te dan ni siquiera cadena perpetua, unos 27 años, puedes salir a los 11. Me parece que es una frase cargada de mucho simbolismo respecto a lo que ha pasado últimamente, y también respecto a cómo Carabineros como institución tiene que hacerse cargo, creo yo, como él dice, lo antes posible, ponerle un freno y rápida resolución y justicia a lo de Norma. Sí, pues, pero obvio, es que obviamente, o sea, me parece que es un tema que va mucho más allá del acto en sí. Es algo que engloba muchas cosas. Yo sé que antes quise sacarlo el tema de la institución, pero en este caso quiero volver a ponerlo ahí. Ocha, perdón, solamente decir que pena que las Carabineras no pueden salir con una olla porque tienen que mantener un protocolo. Pero me gustaría ver que salieran todos ahí con su voz, con su traje verde, dándole el cacerolazo. No sé, porque no se puede, pero... Es que imagínate, nosotros somos la voz de ellos ahora. Ellos no pueden hablar, no pueden salir a cacerolear como lo hacen todas las mujeres. Nosotros tenemos la responsabilidad como comunicadores de poder informar esto. Ella hizo todo lo correcto. Ella es una carabinero, fue una carabinero excepcional, como lo hay miles de carabineros de Chile. Pero el imputado, incluso, claro, ella rompe con el círculo de la manipulación, denunció a un superior jerárquico, eso es muy valiente, pero
el imputado era un delincuente que estaba oculto en las filas de Carabineros. Y ojalá que el audio que se supone, o lo que dijo la hermana, no sea así, porque si no el papá de él también es un encubridor y hay que sacarlo. Ya, todas esas manzanas podrían, por favor, ya hay que sacarlas. Ya basta con mal consejero. Ensuciar el nombre Carabinero. ¿Hasta cuándo? Porque además hoy día estamos hablando de este caso, porque este caso tiene la visibilidad, pero no sabemos probablemente con cuántas otras mujeres este tipo ha sido violento, y con cuántas otras mujeres justamente trabajando en un lugar como Carabineros. Muy breve para ya hablar de cerrar este tema, que es un tema que sigue justamente en información. Mañana vamos a tener más información con esta formalización del hasta ahora único inculpado, pero muy breve, Carlos. Se determinó, se revisó celular, se puede pensar que también Norma fue obligada a llegar a ese motel. ¿Eso está en investigación? ¿Podría ser asesinato y secuestro, por ejemplo? Sí, está en proceso de investigación. Podría... Claro, obviamente hay un secuestro, además hay un quebrantamiento de esta orden de alejamiento que además agravaría todo lo de esto de femicidio. El femicidio, personalmente, yo veo que la tipificación está más que clara en este caso, porque había una relación sentimental, había una relación laboral, trabajaban en el mismo lugar, entonces es como obvio, y hay que ver qué es lo que va a pasar mañana, y vamos a ir escuchando seguramente mucho más detalles de lo que hizo este delincuente. Perfecto. Salfate, hay otro caso que nosotros también hemos tratado acá en Así Somos, que también habla y también da pena hablar nuevamente de un asesinato brutal a una mujer. En este caso una niña, estamos hablando del caso de Ámbar, de 16 años, que además existen nuevos antecedentes que podrían llegar a cambiar la figura de testigo clave de la madre a cómplice encubridora. ¿Cuánto sabe Carlito? Bueno, él puede ver bajo el agua, es un hombre con mucha experiencia en casos policiales, era que no, ¿cierto? Y él decía, yo creo que esto es una estrategia de parte de la investigación de que se tipifique públicamente a la mamá de Ámbar como testigo, que de hecho lo es, pero ocuparla bajo ese estamento para que después venga lo que tenga que venir y ella diga todo lo que vio y todo lo que sabía, porque atención con este titular. PDI concluye que mamá de Ámbar sería testigo presencial del crimen de Hugo Bustamante y le agregamos la pregunta, al parecer posible cómplice, que es un cómplice, una persona que está de acuerdo, una persona que está al tanto, una persona que facilita el acto. Y insisto, y aquí me voy a poner, digamos, o sea, perdónenme, pero estamos hablando de que bajo distintas cosas alguien puede estar obligado, dominado a hacer algo, pero aquí estamos hablando de la mamá de la víctima. O sea, yo no sé si eso es considerado, Carlos, en la investigación, hasta qué punto a una mamá lo pueden obligar de hacerle esto a Ámbar y cómo cambia esta tipificación en términos de la investigación frente a los posibles culpables, hacedores y ayudantes del asesinato de esta pobre muchacha. Ella, si cambia la tipificación y se comprueba que ella participó, y es testigo ocular del hecho, y me imagino que si es así, algo tuvo que haber ayudado, tiene absolutamente la misma tipificación del delito que tiene Bustamante, o sea, va a pasar a ser el secuestro y el homicidio, inclusive se le podría agregar el cargo de obstrucción a la planificación y la obstrucción a la justicia, porque ella a lo mejor no está diciendo toda la verdad, pero ya se supo con la evidencia física que ella está mintiendo, y con eso pasa a hacer obstrucción también a la justicia. Entonces, la mamá la llama, son gravísimos la mamá la llama. ¿Te acuerdas que vaya en la mañana a recoger la plata? La llama, te cambia el horario. Está complicado. Esas son las cosas que a mí no me cuadraban en un principio. Sí, de hecho, ahora la PDI hizo un contraste con su testimonio. Dicen que hay unas grabaciones de cámaras y también los teléfonos celulares que se usaron en ese momento que tendrían una georreferenciación para comprobar el relato en el tiempo y el espacio. O sea, hoy hay mucha evidencia que es irrefutable. Estamos hablando de tecnología que pueden posicionar a la mamá de Ámbar en ese momento y en ese lugar. Ahora, ¿qué peritaje psicológico? Porque si no hay una evidencia tangible que pueda demostrar que efectivamente la mamá de Ámbar fue o cómplice o testigo o encubridora, ¿cómo podríamos
de concluir finalmente si la mamá de Ámbar estuvo ahí en ese momento o no, solamente con su relato, solamente con las evidencias que se encuentren. Tu respuesta, Carlos, a la vuelta de la pausa, porque este tema sin duda que da para mucho, ¿cierto, Salfa? Absolutamente. Toda la respuesta a las preguntas, los cuestionamientos que hábilmente ha hecho Monty. ¿Qué dijo la mamá de Ámbar a las policías? ¿Dónde se encontraba y cómo explica que ella citó a su propia hija cuando se supone que ella no iba a estar presente en una casa donde esta muchacha no entraba? Todo eso a la vuelta de esta breve pausa comercial, para no creer. Regresamos también junto a Carlos Gutiérrez, seguimos analizando los nuevos antecedentes del caso Ámbar. Ahora estamos en proceso de saber cuál es la figura legal de la madre, testigo, cómplice, encubridora. Y te dejaba hecha esta pregunta antes de irnos a la tanda, Carlos, porque la PDI justamente contrasta el testimonio de ella con la grabación de cámaras de seguridad que habían en el sector y también los teléfonos celulares. Hicieron una especie de georreferenciación y eso al parecer va a permitir comprobar este relato y posicionar a la madre de Ámbar en el tiempo y en el espacio. Entonces yo quería saber y te preguntaba esto, en temas de evidencia, ¿esto de las cámaras y los celulares es concluyente o también, por ejemplo, las pericias psicológicas que se puedan hacer y que se puedan desprender de este relato que hasta el momento ha tenido bastantes contradicciones? Claro, como siempre le he dicho, hay dos tipos de evidencia. La evidencia testimonial, que es subjetiva, o sea, la persona puede cambiar su versión, puede cambiar su testimonio, claro, puede manipular ese testimonio psicológico, y la evidencia física, que es totalmente objetiva y es física. Yo la analizo acá en Chile, en Ecuador, en Argentina, en España, en Estados Unidos, y me da el mismo resultado. Entonces, la fortuna, exactamente, es un hecho. La fortuna que tenemos, que en este caso, justo el vecino de la casa del lado, era la única cámara que hay en todo el sector. Entonces, claro, la PDI tiene que haber analizado esa cámara y verificar a qué hora supuestamente se fue esta señora, de acuerdo al testimonio que dio, verificar si eso es verdad o no, verificar si ese supuesto viaje que hizo a Limache en horas de la mañana, de acuerdo a su teléfono, que la ubicaba y la geolocalizaba con las antenas de allá, fue realmente ella, porque pudo haber mandado al hijo con su teléfono, ándate a Limache en micro y vuelve en 2 horas más, y a lo mejor es el hijo que fue, o un amigo, o quizás qué es lo que hay. Entonces todas esas son las evidencias que me imagino que lo que está viendo la PDI no le está cuadrando. O sea, tiene una cosa con una hora, ella dijo otra. Ok, aquí hay algo que está fallando, aquí hay algo que no está coincidiendo, estas piezas del puzzle no son las mismas, así que, señora, díganos la verdad, nosotros tenemos esto. Entonces, inclusive, aunque ella no quiera hablar, igual la evidencia física habla por ella. Hay dos grandes contradicciones acá. A ver, dos cosas que no cuadran y que Carlos esto lo ha acentuado y subrayado en infinitas oportunidades. Una, que no deja de ser sospechoso que haya citado la mamá, habló con ella a una hora y un día inusitado donde están todos durmiendo todavía a esa hora. Lo segundo es que ella dice que no estuvo en el lugar porque fue a trabajar y sabemos que en su lugar de trabajo ella no se presentó. Entonces, ella insiste que en el momento en que ocurrió este hecho, en donde este hombre había hecho un preparado en el piso de su lugar de trabajo, bueno, en fin, ella no se encontraba presente en el momento de los hechos, ¿ok? Entonces, ¿qué relata ella? Dice, me dijo que el hombre, ¿cierto, Bustamante? Debía seguirlo donde él fuera, que debíamos salir de este lugar, permanecer escondidos y que si yo hablaba sobre el hecho, me mataría a mí, a mi hijo y a mis padres. Entonces, su excusa es que ella se siente intimidada y que eso no tuvo ningún problema en colaborar con el asesinato de su hija. Pero lo que dice la PDI en esta gráfica es lo siguiente. Este es el informe que lo resume y que es lo que todos pensamos. Se considera evidentemente extraño y dudoso que no haya tenido conocimiento de las intenciones de Bustamante Pérez o que no pudiese haber sido testigo presencial de los hechos. Michael, nosotros muy cuidadosos cuando tocamos por primera vez este tema, porque hubo toda una discusión en redes sociales y, oye, ¿cómo la mamá no va a saber que es responsable? Y nosotros cuidando su figura de testigo. Ante los hechos, Michael, ¿tú qué opinas? O sea, yo creo que está un poco claro, ¿no? Esto no se puede adjudicar ignorancia.
Es súper complejo porque nosotros, bien lo decía Carlos hace un rato, como comunicadores tenemos una responsabilidad social, tú también lo decís, Alfati, creo que tenemos que utilizar las palabras con un cuidado extremo. No podemos imputar un delito, pero yo creo que internamente está un poco claro a través de los discursos que hemos dado todos estos días. A mí, en lo personal, desde la ignorancia, no como periodista, como un ciudadano común y corriente, siempre me pareció muy extraño. Me sigue pareciendo muy extraño que estemos en la fecha que estamos y que todas las pericias que dice Carlos no sean determinantes o no se hayan realizado, no se terminen de realizar para que hoy día se diga efectivamente ella es o no responsable. Porque hasta el momento estamos con estas conclusiones que tú no le dices al FATE, que todavía la justicia dice como, mira, es raro, pero todavía no podemos dar por hecho. Yo creo que esto tendría que haber avanzado mucho más rápido de lo que está avanzando. Si tenemos la cámara del vecino, si tenemos la tecnología para utilizar los celulares, hay muchas cosas, lo planteamos, el tema de que fue a trabajar, supuestamente por eso tenía que estar a las 9 de la mañana Ámbar en su casa, pero ella nunca se presentó, un hecho que no era común además en su vida, porque ella vivía parte de ese trabajo y no se presentó, siempre se presentaba, menos ese día. Hay muchas cosas que no concuerdan. Yo en lo personal siento que mira, me voy a colgar de las palabras del padre de Ámbar, Lama. El padre dio una entrevista en 24 horas hace un tiempo ya y él dijo que no le cabía ninguna duda de que esto había sido planeado por Hugo Bustamante y también por la madre de Ámbar. Sí, me parece complejo el panorama, porque a cualquier persona que se esté informando a través de nosotros, a través de un noticiario, le parece que muchas de las pruebas son concluyentes. En realidad, concluyentes para nosotros, la opinión pública, pero por algo deben seguir recopilando mayores pistas la policía, la PDI, para poder tener un caso más sólido. Se critica mucho a los jueces en el último tiempo, muchas veces con razón, pero también me parece que aquí te das cuenta donde están atados de manos. Y esas son cosas que tenemos que resolver para hacer de esto un proceso mucho más simple y que la justicia llegue mucho más rápido. Es que no sé si siempre atados de mano. Mira, Salfate, perdóname. Perdóname un segundo, pero nosotros ahora tenemos que pasar justamente a un titular que habla de la expareja de Denise, de la madre de Ámbar, que fue detenido. Ya, quiero solo tomarme la atribución de pedir el titular porque quiero entregar una información adicional. De hecho, el titular dice: detienen a expareja de mamá de Ámbar y padre de su cuidadora por producción de material pornográfico infantil. Entonces uno dice, agarrando las palabras de Lama, oye, hay que vivir los procesos, los tiempos, qué sé yo. El 23 de enero, la mamá de Ámbar fue al programa de intervención integral especializada. En ese programa, que quería unir los lazos de Ámbar con su madre, Denise, la mamá, detalló que sospechaba de abusos sexuales de esta persona en contra de Ámbar. Los trabajadores de este programa del Sename aseguran que pusieron la denuncia a la fiscalía 23 de enero. Esto salió en un reportaje el 8 de agosto de 24 horas. Del 23 de enero, recién esta semana lo tomaron detenido. ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿Por cuántas niñas podría tal vez, a lo mejor quizás, haber abusado, almacenado material pornográfico? Entonces, ya cuáles son los tiempos de la justicia, ¿cachai? Ay, no. Es que es escalofriante escucharte decir eso, Mike, esos datos. Porque las fechas no mienten. Las fechas no mienten, y una vez más tenemos una prueba irrefutable de que aquí los tiempos están siendo muy dilatados, la justicia no llega cuando corresponde, y mientras tanto esos victimarios siguen haciendo de las suyas. De hecho, el juzgado de garantía de Villa Alemana decretó recién el martes pasado la prisión preventiva para Manuel García, que fue imputado precisamente por posesión y producción de pornografía infantil que vinculaba a Ámbar. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿cuántas niñas más hay y que no sabemos? ¿Cuántas Ámbar? Y lo otro, ¿cuántas Ámbar andan por ahí? ¿Cuántas niñas pequeñas que quizás no tienen el apoyo de su familia porque también les da vergüenza denunciar, porque no saben a quién recurrir? En el mismo caso de Ámbar, ella, por ejemplo, todas las veces que fue víctima de violencia por parte de su madre y también por parte de su pareja, a la cual ella nunca le gustó, ella tenía miedo de poner una denuncia porque sabía que le iban a mandar al Sename. Y si ella se iba al Sename, significaba dejar a su hermano chico solo. Entonces ella siempre puso a su hermano pequeño por sobre su seguridad. Fue tremendamente protectora también de su hermana y siguió adelante haciendo frente a esta situación. Entonces son cosas que no pueden seguir dilatándose, chicos. Imagínate que esto solo se supo por dos razones brutales. Porque la mataron a Ámbar
y porque tenía una cuidadora que podía ser el contraste de lo que ella estaba viviendo. Si no, esto no se sabe, quizás queda guardado en alguna caluga de diario. El caso, queridos amigos, es que tenemos obviamente las declaraciones de Bowen, la fiscal a cargo de la detención de este hombre de abusos reiterados y producción de pornografía infantil que incluye a esta pobre muchacha que pareciera que solo viene a este mundo a sufrir. Las escuchamos, las analizamos y las debatimos a la vuelta de esta breve pausa comercial. Ya estamos de regreso en Así Somos, hablando de estos casos que estremecen y que también hay que ser bien honestos, nos da rabia de cómo se está actuando o no actuando. Material pornográfico en el celular de García justamente es lo que se encontró. Tú ya lo decías, Alfate, antes del corte, tenemos un video, las declaraciones de la fiscal Bowen sobre la detención de García. Póngale play. La Fiscalía el día de hoy ha formalizado al imputado García Queirolo por los delitos de producción de material pornográfico infantil en carácter de reiterado y el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil. Es importante mencionar que estos hallazgos en el teléfono del imputado se producen a propósito de la incautación del teléfono que se hace por instrucción de esta fiscal, pero con orden judicial, en los primeros días de la desaparición de Ámbar, en circunstancias que se estaba tratando de ubicar su paradero. Lo que suena buena noticia nos deja igual un gusto amargo en la boca, porque es el tiempo, son los plazos. Dice ella, compilación reiterada de pornografía infantil, no solamente que descargaba, sino que él mismo también producía. En todo este tiempo, ¿creen que este hombre paró? ¿Se sintió perseguido? ¿Se arrancó? ¿Se fue para otro lado? Me da la impresión, no lo entiendo, es como si pareciera que acá hay gente de que más que no confiar en el sistema, saben que el sistema no va tras ellos. Es como que a nadie le importa nada. Entonces yo he trabajado en esto tantos años y por lo tanto puedo seguir. No sé qué opinas. Salfa, y un dato no menor que no hemos dicho, este sujeto era la expareja de la mamá de Ámbar, pero a la vez es el padre de la tutora de Ámbar, donde Ámbar vivía. ¿Se acuerdan de Maritza? Sí. Sí, es complicado toda la situación, lo que hablaba Michael recién, que esta denuncia la hizo como corresponde el Sename en enero y lamentablemente se está actuando después que la víctima falleció o fue asesinada. Entonces, una pregunta, estamos llegando tarde. Una pregunta pequeña, Carlos. Acá se puede correr en un caso paralelo al tema de Ámbar, porque cuando hablamos de un tipo que almacena y produce pornografía infantil, estamos hablando de un distribuidor. Y un distribuidor seguramente podría ayudar a desarmar una red de pedófilos que se están traspasando este tipo de material. Corre paralelo, ¿no? Sí, por supuesto, eso se está investigando. Esto es una investigación paralela, independiente que una de las víctimas haya sido Ámbar, no es la única. Y es súper bueno el punto que tú tocas, porque aquí acaban de desbaratar a alguien de esta red de pedofilia. Hay que saber si era el distribuidor, si era el comprador, si era alguien que producía, claramente producía material pornográfico porque y lo distribuía a quién. Eso es lo que tenemos que averiguar y eso es lo que tiene que averiguar la Fiscalía y vamos a, ojalá, tener pronta respuesta de todos los horrendos crímenes que este sujeto ha cometido.